Sintonizan Radio María. Les ofrecemos el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy lo vamos a hacer de una manera especial, como hemos reservado en ocasiones, dedicando pues, un programa así monográfico a la intervención de los oyentes. Lo solemos hacer cuando concluimos un apartado, y en concreto en el día de ayer habíamos terminado la explicación del séptimo mandamiento. Por eso hoy vamos a dedicar el programa íntegramente a vuestras llamadas, que podremos hacer desde ya, sin esperar a este último cuarto de hora que solemos reservar. Bueno, pues mientras que algunos oyentes se van animando para formular algunas preguntas, bien sea sobre el séptimo mandamiento que hemos terminado de explicar, o sobre otras cuestiones que pudieron quedar pendientes de temas anteriores, al famoso teléfono, que yo creo que habrá pocos teléfonos en España más conocidos que este, el 917-107-700, 917-107-700. Bueno, pues hago una pequeña puesta así en conjunto de cómo vamos procediendo en la explicación del catecismo. Recuerdo que el catecismo de la Iglesia Católica está estructurado en 4 partes. La primera parte es la parte del credo, la segunda es la parte de los sacramentos, la tercera es la parte de los mandamientos y la cuarta es la parte de la explicación del Padre Nuestro y un pequeño tratado sobre la oración. Un servidor pues, puede comenzar la explicación de este programa del Catecismo cogiendo el testigo del Padre Julio, nuestro querido Padre Julio, pues allá por el punto 551. Allí es donde yo comencé la explicación, continuando en el punto en el que el Padre Julio lo había dejado, y en este momento estamos en el punto 2449. Es decir, que la estructura del catecismo es una estructura que yo diría que en toda la historia de la Iglesia, en toda la tradición de la Iglesia, ha supuesto para nosotros poner unos pilares básicos en la fe. Cristo es camino, verdad y vida. Y ese ser camino, verdad y vida corresponde con ser camino son los mandamientos, ser la verdad es el credo y ser la vida son los sacramentos y también, si queréis, la oración. Esa definición que hace Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, la Iglesia tradicionalmente la ha expresado en la enseñanza del catecismo a través de credo, sacramentos, mandamientos. Bueno, pues esta es la forma en la que nuestra Madre la Iglesia, de una manera muy pedagógica, nos ofrece este Catecismo Mayor. Sabéis que aquí en Radio María explicamos el Catecismo Mayor por la mañana y el compendio por la tarde. A las 4 de la tarde se explica el compendio. También luego existen los catecismos menores, que son como adaptaciones que hacen pues, conferencias episcopales o diócesis o editoriales concretas, de alguna manera intentando recoger el contenido, pero expresándolo pues, para niños, para jóvenes. Bueno, también es cierto que estamos en un momento en el que también como la cultura, el nivel cultural, pues ha crecido mucho, son muchos los católicos hoy en día que acceden directamente al catecismo mayor, bien sea al que nosotros explicamos o al compendio, sin necesidad de tener que recurrir a versiones un poco simplificadas. Hoy en día quizás la característica de este momento, a diferencia de siglos anteriores, es que el catecismo mayor, que en un tiempo casi se reservaba únicamente para los obispos y sacerdotes y luego se editaban otros catecismos, hoy en día, por supuesto que se editan catecismos más de un nivel más pedagógico, pero sin embargo, pues el pueblo de Dios tiene un acceso directo al catecismo mayor, como yo creo que aquí en Radio María estamos demostrando. Si Dios quiere, pues como solemos decir todos los días, con la gracia del Señor, pues continuaremos esta explicación del catecismo, que es un tesoro de fe para todos nosotros, un tesoro de fe. Bueno, pues vamos a comenzar a recibir las llamadas. Damos paso al primer oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, le escuchamos. Pues
creo que tiene relación con este 7º mandamiento de no robar, y también porque si los mandamientos son el camino, pero que también tiene relación la vida de los sacramentos, y es hiriente la noticia que hemos recibido estos días pasados, como ya no solo es la comunión, sino también que nos están propagando, robándonos el tesoro del cristiano del bautismo civil. Creo que es destruir los propios padres de esa criatura y todos los que lo han proporcionado. Creo que ellos mismos están destruyendo ese tesoro que recibimos en los sacramentos, y concretamente en este del bautismo. Creo que y bueno, pues yo creía que iba a recibir pues como más información en contra o para beneficio de que nosotros valoremos nuestro bautismo, y los mismos que lo están despreciando. Bueno, pues nada más, gracias. Bueno, gracias. Pues la oyente se está refiriendo, según yo le he querido entender, se está refiriendo pues a una noticia que en días anteriores se ha hecho pública, y es que, bueno, pues que en algunos lugares se reivindica un acto llamado así popularmente bautismo civil. Incluso ha habido algún personaje público, algún político que ha apadrinado en Madrid pues la realización de uno de estos llamados bautismos civiles, que en realidad de lo que se trata es de unos llamados actos cívicos o civiles de bienvenida a la comunidad, ¿no? Es una especie de emulación de lo que pueda suponer el bautismo católico de puesta en sociedad, ¿no? Por el hecho de que en el bautismo, además de recibir el sacramento, también existe pues una acogida de la vida nacida y una manifestación de felicitación mutua, etcétera, ¿no? Bueno, pues yo, ¿qué es lo que diría al respecto? Pues bueno, pues sencillamente que cuando perdemos la fe hacemos el ridículo. Además, es que es curioso, ¿no? O sea, perdemos las raíces. Perder la fe es también perder las raíces de nuestra cultura. Y entonces cuando un árbol se queda sin raíces, no sabe dónde apoyarse. Y entonces hace el ridículo. Claro, es que tenemos que darnos cuenta que nuestra fe ha impregnado hasta tal punto la cultura que es un drama perder la fe o alejarse de ella, porque hacemos el ridículo. Aquello que decía Chesterton, ¿no? Que cuando dejamos de creer en Dios, el problema es que creemos en cualquier cosa. Yo creo que sencillamente que vamos a tener misericordia y de alguna manera este tipo de necesidades, ¿no?, de recurrir a una especie de sucedáneos de liturgias y cosas por el estilo, están manifestando la desnudez del hombre que renuncia a Dios y no sabe dónde apoyarse. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, Padre José Ignacio. Buenos días, sí, le escuchamos. Es una alegría esta hora de intervención de los oyentes. Gracias, Padre. Muy bien. Soy John Fau de la Palafrugell por Gerona. Adelante, John. Mi reflexión es la siguiente, corríjame si me equivoco, pues es referente a la caridad. Cuando Jesús se acerca a la higuera por frutos, porque tiene hambre, ¿no será que se acerca a nosotros por frutos a través de la persona que nos pide algo? Es decir, que la persona no es que sea generosa al dar, pues es Jesús directamente el que viene a mí por sus frutos. Es como si se alimentara de nuestros actos de misericordia. Pues nos lo recuerda cuando dice, estuve con hambre, con sed, desnudo, prisionero, enfermo. A mí me lo hicisteis. Por tanto, Monseñor, si es Él quien se acerca a nuestro corazón, no buscando cantidad, sino calidad, como a la viuda que dio lo que tenía, ¿por qué tenemos que juzgar al que nos pide o remitirle a instituciones y no disfrutar de esa presencia directa y viva de este Jesús necesitado y darle con generosidad, más aún con amor? Monseñor, buenos días y muchas gracias. Sí, buenos días. Pues ciertamente, sin duda alguna, en esa escena del Evangelio en el que Jesús se acerca a esa higuera, se está acercando a cada uno de nosotros y nos pide frutos. La intervención del oyente me ha hecho recordar una cosa que puede ser llamativa, ¿no? Porque puede parecer paradójica. El hecho de que tengamos un pasaje evangélico en el que Jesús se acerca a esa higuera pidiendo que diese frutos, reclamando sus frutos, a pesar de que no era tiempo de higos, ¿no? Y Jesús maldice
esa higuera porque no le diese frutos, ¿no? A pesar que dice el Evangelio que no era tiempo, y sin embargo se remarca que Jesús maldijo aquella higuera y se secó. Sin embargo, en otro pasaje concreto, cuando los discípulos le dicen al Señor, Señor, pues este árbol no da fruto, lo cortamos, esta viña, creo recordar, dice, no la cortes, déjala hasta el año que viene, a ver si el año que viene da fruto. Los dos pasajes no están recogidos en el Evangelio. Y por una parte, el primero está como remarcando la exigencia de dar fruto. El Señor espera, tiene derecho, ¿no?, a que nosotros demos fruto, tiene derecho a esperar de nosotros que demos fruto. Y en el segundo se remarca la paciencia de Dios, siempre dispuesto en su misericordia a darnos la oportunidad de conversión y de crecimiento, ¿no? Los dos pasajes son ciertos y creo que nos tiene que ser como un llamado, un toque de conciencia, el primero y el segundo. La misericordia de Dios no tenemos nunca que recurrir a ella como una especie de abuso de confianza, sino que la misericordia de Dios nos tiene que todavía ser como un acicate, nos tiene que impeler a dar más frutos de caridad, ¿eh? Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Le escuchamos, adelante. Mi nombre es Ana y soy enferma mental. Usted ayer habló en el programa sobre la caridad con los enfermos mentales. Quisiera exponer mi testimonio. Yo, como católica practicante en la actualidad, muy equivocada en otro tiempo y muy lejos de la palabra de Dios, pero ahora no, gracias a mi madre que murió hace 2 meses, he sido víctima de la falta de caridad por parte de mi familia, por no comprender mi enfermedad mental y por no ser católicos practicantes. En la actualidad me generan situaciones en las que mi equilibrio mental, que ahora está perfectamente y ya no quiero suicidarme, cosa que he intentado 3 veces, y ahora tengo a Dios en mi corazón, me están creando una situación en la que sufro muchísimo, Padre, y rezo y le pido a Dios que les ilumine, pero debo confesar que a veces no comprendo este mundo, cómo nos trata a los enfermos mentales, porque somos como los demás y tenemos un corazón y un alma. Eso era lo que quería decir, Padre. Pues muchas gracias por su intervención, por su testimonio. En primer lugar, que damos gracias a Dios por la vida de su madre, que falleció hace 2 meses y que ha supuesto para usted pues un auténtico consuelo y ha supuesto pues el mejor reflejo que usted ha tenido de la misericordia de Dios. En segundo lugar, ayer precisamente explicando el tema del 7º mandamiento y de las nuevas formas de pobreza, yo hice referencia a que creo que las enfermedades mentales, los desequilibrios psicológicos, etcétera, son hoy en día una de las formas de nueva pobreza que yo creo que a veces más abandonamos y que sin embargo más cercanas tenemos, ¿no? y más misericordia requieren, porque además solemos someter a sospecha a las enfermedades mentales o los desequilibrios psicológicos. Si alguien tiene una enfermedad física, bueno, pues esto es algo objetivo de lo cual no sospechamos, pero si alguien tiene una enfermedad mental, pues entonces parece que ya vemos en ello, no lo sé, cierta malicia o nos resulta pesado, no sabemos cómo afrontarlo y entonces huimos de ello. Creo que el ejercicio de la misericordia y de la paciencia, ¿no?, con la enfermedad mental o con los desequilibrios psicológicos es uno de los principales ejercicios de misericordia que hoy en día tenemos que realizar. Con respecto a un consejo que yo le daría al oyente, bueno, pues que tenga mucha paz y mucha paciencia, que se refugie en el corazón del Señor, que se refugie en el corazón de Jesús 1 y 1000 veces. Ha dicho usted en este momento me encuentro, después de que he pasado momentos malos, con intentos de suicidio, me encuentro con un equilibrio mental perfectamente. No se apoye usted demasiado en esto. Me explico, porque yo creo que cuando un enfermo mental, igual él quiere decir, no, ahora ya estoy perfectamente, ahora ya no tengo ninguna huella de enfermedad. No, yo creo que tenemos que reconocer en ese tipo de situaciones que siempre tenemos una proclividad al desequilibrio. Y esto es bueno, esto ayuda mucho. Suele ser malo y que el enfermo mental tenga una especie de tentación
de quererse ver ya sanado, ya tengo superado todo, con tentaciones de dejar la medicación, con tentaciones de, bueno, pues de ver bajo sospecha al que alguien me corrija en algo, etcétera. Es importante. Igual sería yo la precisión que le haría. Ahora, bendigo a Dios porque usted haya tenido esa madre en la que usted ha visto reflejado el rostro de la misericordia de Dios. Adelante, vamos para un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. En realidad, la respuesta a mi pregunta la ha dado usted ya en estas explicaciones que ha dado el oyente anterior. Porque es que a mí me impactó bastante al oír en las pobrezas y en la práctica de la caridad cristiana y la misericordia de Dios, todas estas problemáticas que hay de depresiones, de angustias, de ansiedades, y sin ir tan lejos propiamente en una enfermedad mental como tal, pero a diario nos estamos tropezando, y nosotros mismos, yo misma, claro, momentos en que pues baja la moral, baja la forma, y tira uno siempre a culpabilizarse, o tira uno siempre a culpabilizar, porque a verlo como cosas raras, como cosas extrañas, como cosas como que dependiera de la voluntad de la persona poder evitar todas esas situaciones ordinarias y corrientes, pero que quitan la paz interior. Pero yo creo que yo personalmente, cuando le escuché al hablar de las nuevas pobrezas y de la misericordia que hay que practicar con ellos, canteo mea culpa. Digo, yo soy la primera que no estoy practicando esa caridad cristiana y esa misericordia, porque te tropiezas a diario con gente que tiene una gran necesidad de hablar, de que le escuches, de que le orientes, de que estés ahí un rato, y parece ser que hay otro tipo de actividades que tienen prioridad en vez de dedicarle con un corazón bondadoso y comprensivo y misericordioso como el de Dios, pues ese rato que se está buscando. Pero como te lo tropiezas a diario, y parece ser que eso como que no entra en el compromiso cristiano. Pero le agradezco muchísimo, porque yo ya en la intervención anterior que ha hecho, la oyente, usted ya le ha dado la respuesta, ya me ha dado la respuesta a mi pregunta, de cómo vivir esa caridad cristiana de día a día, en el rodaje de todas las horas, de todos los momentos, porque con enfermos no mentales, sino con depresiones, con ansiedades, con desequilibrios psicológicos, nos estamos tropezando a diario, porque este mundo está generando, destruye la paz. Y gracias por todo, monseñor. Pues yo, por dar un pasito más sobre este tema, me atrevería igual a dar el siguiente consejo práctico. Vamos a ver. Cuando se trata de juzgar al prójimo y vemos que ha tenido un tipo de actitudes que son difícilmente explicables, etcétera, creo que en vez de culpabilizar inmediatamente, tenemos que tener, yo diría, la sensibilidad para darnos cuenta que muchas veces donde nosotros vemos malicia suele haber desequilibrios. Nosotros no somos quienes para juzgar, pero creo que es propio del espíritu cristiano ser más pronto para interpretar que alguien tiene ciertos desequilibrios que hacer la interpretación de que lo que ha hecho ha sido por pura maldad. Eso por una parte. Y en segundo lugar, cuando se trata no de juzgar al prójimo, sino de juzgarse uno a sí mismo, tener esa especie de examen personal. Y cuando uno tiene un cierto desequilibrio, porque tiene una ansiedad, porque tiene una depresión, porque tiene tal, ahí suele ocurrir a veces lo contrario, ¿no? Que uno, tiende siempre a excusarse, porque claro, como yo tengo este problema, bien, es verdad que lógicamente puede limitar mucho un desequilibrio en nuestra actitud moral, pero no tenemos que justificarnos en nuestros desequilibrios para excusarnos totalmente, sino que también tenemos que ver cómo toreamos nuestros desequilibrios, ¿no? Cuando tenemos determinados desequilibrios, que todos tenemos algún desequilibrio, ¿no? Yo suelo decir que este mundo no se divide en equilibrados y en desequilibrados, no. Este mundo se divide en desequilibrados que saben llevar sus desequilibrios y en desequilibrados que no saben llevar sus desequilibrios. Pero aquí todos tenemos un cierto nivel de desequilibrio. Entonces yo creo que cuando cada uno de nosotros con nuestro nivel de desequilibrios, sería también demasiado cómodo el que nos excusásemos en que tenemos problemas psicológicos, bien, de acuerdo, pero a ver cómo los toreo, a ver cómo sé llevarlos, ¿no? A ver cómo también aplico la virtud. O sea que creo que en lo tocante a juzgar al prójimo es importante tender a excusar viendo el desequilibrio. Y en lo tocante a juzgarnos a nosotros mismos,
pues no escudarnos meramente en el desequilibrio para dejar de exigirnos lo que tenemos que exigirnos, ¿no? Bueno, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, monseñor, gracias. Sí, adelante, le escuchamos. Simplemente quería decirle que se había dicho en este 7º mandamiento lo de las empresas que tenían pérdidas, que a los trabajadores pues les informaban solamente de cuando había pérdidas. Sí. No es nada personal, monseñor, simplemente decirle pues que las empresas cada año llevan las cuentas al registro mercantil y que poniendo simplemente en un buscador el nombre de la empresa o el número del NIF, le salen todas las cuentas. Uh-huh. Gastos, pérdidas, ganancias, etcétera, etcétera. Era simplemente eso, monseñor. Sí, muchísimas y gracias. Le quiero dar muchas gracias por su programa y a todos los colaboradores de Radio María. Gracias, padre. Gracias a usted. Me imagino que el oyente hace referencia a una llamada que hizo un oyente un oyente que se quejaba de que su empresa en este momento, estando en crisis, pues los trabajadores habían sido convocados y se les pedía a ellos pues arrimar el hombro para que la empresa no se cerrase en este momento de crisis, pues se les pedía arrimar el hombro y se les pedía que metiesen horas extra sin cobrar y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que el asunto no estaba meramente en esa información accesible desde el registro mercantil a la que se refiere el oyente, sino se refería a que verdaderamente sí, yo creo que sí, es cierto, que solemos a veces querer buscar corresponsabilidad en los trabajadores de las empresas cuando la empresa va mal. Y sin embargo, cuando la empresa va viento en popa, pues entonces no hace falta buscar tanta corresponsabilidad, porque bueno, pues igual hacemos una pequeña repartición de beneficios, pero poquita cosa, un poco así simbólica, ¿no? O sea, yo creo que lo que expresaba el oyente en aquella llamada, yo creo que tenía su razón de ser, más allá de lo que ha dicho nuestro oyente de hoy, que bueno, que en algún registro determinado están hechos públicos los resultados, pero no se trata tanto de que sean públicos, ¿no?, o ocultos, cuanto de que también en un espíritu cristiano es importante que nos hagamos, o sea, que intentemos que la empresa privada también tenga un cierto grado de corresponsabilidad, haciendo que también los trabajadores pues participen no solo de los problemas o de las pérdidas, ¿no?, sino también de los beneficios y de los momentos gozosos. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Darle las gracias porque todo lo que hace y todo es para la gloria de Dios. Preguntarle por las nuevas realidades de la Iglesia, en especial por el camino neocatecumenal. Me gustaría saber qué es lo que opina sobre él. Gracias. Bueno, la verdad es que yo creo que una de las cosas que Juan Pablo II tuvo más la intuición, él hizo una convocatoria, yo creo que la hizo varias veces, yo creo que 2 veces por lo menos, hizo una convocatoria en Roma por primera vez en la Iglesia, en torno a Pentecostés, de todos los movimientos de la Iglesia Católica, los nuevos movimientos, ¿no?, como ha solido llamarse, nuevos movimientos y realidades eclesiales, ¿no? La verdad es que es un don del Espíritu Santo muy grande en torno al concilio, pues el que hayan surgido tantos movimientos en la Iglesia Católica. El camino neocatecumenal por el que pregunta el oyente, bueno, pues tenemos el gozo y el orgullo de que haya nacido en España, fundado por Kiko Argüello, y creo que tiene una característica muy importante, y es que tiene la santa paciencia de hacer un recorrido perseverante en el cultivo de la fe, pues siguiendo las pautas de lo que era el catecumenado primitivo en la Iglesia Católica, pero de una manera que es escrutando la palabra, es decir, conociendo en profundidad la palabra de Dios, aplicándola a nuestra vida, iluminando nuestra vida concreta desde la palabra de Dios. Creo que una de las virtudes que tiene en concreto el movimiento neocatecumenal pues es el acompañamiento en el proceso de conversión interior. Entonces yo creo que tenemos que, en lo tocante a los movimientos, yo diría una cosa, que tenemos que estar abiertos a todos. A mí me duele mucho ver que en el seno de la Iglesia fácilmente se utiliza la palabra secta indebidamente. Me duele mucho, y además creo que los obispos estamos llamados a ser padres de todos los carismas, sin tener por qué ser hijo concreto de uno, ¿no?
Y si uno es, pues si un obispo es hijo concreto de un carisma, eso no le quita para que sea padre de todos, ¿no? Entonces yo aprovecho la llamada del oyente para decir lo siguiente: me duele mucho que a veces en el seno de la Iglesia se utilice de una manera muy incorrecta la palabra secta. Es que esos son una secta. ¿Pero qué secta ni qué historia? Pero por Dios, si muchas veces utilizamos esta palabra como una especie de mecanismo de defensa. Como a mí me molesta que alguien vaya en camino de conversión, yo me siento de alguna manera denunciado, porque porque igual no estoy yo entregándome lo que debiera, y fácilmente califico de secta a ese que se ha metido en ese movimiento, o en esa asociación, o en ese no sé qué. Y hoy en día es muy, muy frecuente esto. También quiero aprovechar la ocasión para decirlo explícitamente. Dice la Sagrada Escritura que de toda palabra ociosa daremos cuenta al Señor, y me parece que eso podría también aplicarse a este caso concreto. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. ¿Es conmigo, don? Sí, adelante, le escuchamos. Hola, buenos días, monseñor. Bueno, en primer lugar, ya hace 3 años, bueno, va a ser la niña de 3 años, le pregunté, bueno, no la han bautizado. Su hermanito sí, le bauticé, bueno, hice una ceremonia muy bonita con otro primito. Y esta niña, pues hace 3 años preciosa y no la han bautizado. En 2 meses que tenía la niña me la dejaron y yo la bauticé, pero se lo consulté a usted. Y después de haberle dicho lo mío, pues otra madre, otra abuela, dijo que había hecho lo mismo. Yo sé que ese bautismo, pues no es como en la iglesia, ¿no?, que está suscrita y tal. Pero por lo menos mi niña recibió el agua, recé todas las oraciones del bautismo, tenía 2 mesitos y bueno, pues estoy tranquila porque la niña es preciosa y no la quieren bautizar. Mi hija está confirmada y todo, dice que ha perdido la fe. Bueno, pues esperemos que esa semilla que está dentro de su alma algún día pueda salir adelante con mis 4 hijos. Y eso por una parte. Y el sábado estuvimos en Atrapa, 24 personas, hice una excursión y tuvimos el padre Alvarico nos dijo la misa. Bueno, pues ya sabe que eran grandes devotas del Beato Rafael. Bueno, una misa cantamos, todo muy bien, todo resultó estupendamente. Fuimos a comer a Palencia y vimos la catedral, vimos las Vamos a procurar ser un poquito breves, porque yo creo que también les pediría a los oyentes que no nos expandamos un poco contando situaciones personales y no quitamos tiempo a otros oyentes. El tema que ha planteado el oyente del bautismo, pues digamos, de un nieto sin el permiso o la autorización de la madre, es delicado. Es delicado, no hay que suponerlo tan fácilmente. Es verdad que puede haber una circunstancia determinada en la que pues un abuelo o una abuela diga, bueno, pues este niño tiene tiene un riesgo en su vida, un riesgo pues por motivo de enfermedad o lo que sea, y puede parecer prudente el recurrir de alguna manera en un caso extremo a un bautismo, aunque oculto, para entendernos, ¿no? Sin el permiso de una madre, pero en principio los que tienen la responsabilidad y el derecho a la educación de los hijos son los padres, no son los abuelos, ¿no? Con lo cual yo no me atrevería a decir que de una manera ordinaria y sin un motivo un poco, digamos, especialmente grave que lo justifique, podamos recurrir al bautismo de un nieto que nuestro hijo no ha querido bautizarlo. ¿Explico? Esto es delicado. Y no existe, digamos, un tipo de normas, digamos, taxativas, pero sí que hay un principio que es incuestionable, que es que la patria potestad y el derecho y el deber lo tienen los padres. Por tanto, igual seamos en ello delicado. Si es verdad que también dice pues la tradición de la Iglesia que siempre prima el bien del alma y especialmente en caso de extrema necesidad como de enfermedad, etc. Pero lo digo para que también seamos delicados con esto. Tenemos un momento de descanso y continuaremos enseguida atendiendo las llamadas. Hoy estamos haciendo una edición especial del Catecismo con la intervención de los oyentes. Podéis llamar al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Tenemos un momento de descanso primero. En esta edición especial del Catecismo, intentando responder a unas preguntas o intervenciones de los oyentes. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Soy María. Adelante, Buenos María. días, monseñor. Le llamé el otro día, le hice 2 preguntas y la segunda dice que no había tomado nota y no se acordaba. Y ahora tengo la oportunidad de hacer. Era referente a la frase del Evangelio: cuando cuando dais un banquete no invitéis a los parientes ricos, los vecinos ricos y tal, los vecinos ricos, los parientes que luego pueden pagaros, invitar a pobres y tal. Entonces yo cada vez que, pues un santo, un cumpleaños y tal, invito a familia, digo, bueno, esto como no sé, ¿me puede explicar? Bueno, vamos a ver, yo creo que lo que Jesús indica en ese Evangelio, lo que él está intentando un poco corregir es la intencionalidad con la que hacemos las cosas. Es posible que alguien pues diga, voy a hacer esto, es decir, voy a intentar practicar el bien con esta persona, ser generoso con ella para que ella lo sea conmigo. Con lo cual estaría ocurriendo que la finalidad, aunque la materialidad de la obra que hago es buena, la finalidad de la obra la corrompe y no hay tal obra de caridad. Me estoy buscando a mí mismo y no estoy amando. Eso es sobre lo que nos previene Jesucristo. Nos previene que el motivo formal por el que hacemos una cosa puede estar corrompiendo la materialidad de lo que hacemos. O sea, una obra materialmente buena puede estar corrompida y no ser salvífica, no ser una obra de caridad por la intencionalidad con la que estoy haciendo. Ahora, en el caso concreto que usted me dice, bueno, usted lo que tiene que hacer es, vamos a ver, cuando usted tenga pues una fiesta de cumpleaños o lo que sea, usted lo que tiene que hacer es invitar a quien debe de invitar sin estarse viendo condicionada por este me lo va a recompensar, este me invitó, este no me invitó, a este me llamó, entonces yo también le voy. O sea, eso es lo importante, que hagamos las cosas buscando el bien y sin que lo que yo hago sea una correspondencia a lo que me hizo el otro o una previsión de que así él me invitará a mí. Eso yo creo que es, o sea, hace el bien y no mires a quién, lo que dice el refrán. Y sin estar siempre viendo pues una especie de... Yo creo que tenemos que buscar, como muchas veces he dicho yo en este programa, no tener tortícolis espiritual, no mirar a la derecha o a la izquierda, qué hizo este, qué hizo el otro, qué hace este, sino mirar adelante, mirar el bien en sí mismo, ¿no? Y sentirnos gozosamente recompensados por el bien en sí mismo. Adelante, demos paso al siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días, padre. Sí, buenos días, le escuchamos. Lo que pasa es que cuando usted trató sobre los abusos a menores, usted habló de un caso que ocurrió sobre María de Nápoles. Sí. Y que había sacado un libro, salido un libro y yo he querido averiguarlo para ver cómo es ese proceso de perdón y todo, y no he podido, lo averiguo en las Paulinas y no tienen razón de ese libro. Entonces quisiera, si el padre me puede colaborar, informarme un poco, porque pues a mí me ocurrió con mi hija y yo ya me he reconciliado con mi esposo, pero claro, pues para lograr ese proceso de perdón de ella. Ya. Bien, el libro María de Nápoles es un libro editado además por Radio María, por Radio María. La propia emisora puede ser el lugar adecuado para difundirlo, porque fue Radio María en Italia la que difundió pues este caso de una joven que había recibido abusos de su padre. No tengo muy claro hasta qué punto era niña, adolescente o ya era más adulta, pero bueno, eso en este caso puede ser secundario. Y María de Nápoles tuvo su conversión, porque ya había, fruto de todos los abusos que había recibido, pues se había adentrado también en muchos desórdenes morales, ¿no? Y tuvo su conversión con Radio María, y Radio María también en Italia le acompañó al proceso de reconciliación con su padre, ¿no? Entonces yo le diría que en Radio María, en la propia emisora, le darán a usted referencia de este libro, que además ha sido distribuido por la propia radio. Llamando así fuera de este programa, en la radio se lo dirán. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Buenos días, bueno, primero darle las gracias por el bien tan grande que nos hace y bueno, yo estoy encantada, no pierdo nunca esta hora. Mire, yo me quería hacer una pregunta sobre las confesiones. Aquí yo soy de Valladolid, y hay iglesias en el centro en que sí confiesa, pero hay otras iglesias pues que no hay confesiones. Entonces, yo para mí creo que la confesión es tan necesaria
Y a veces pienso, digo, bueno, cuando se pone uno enfermo, pues hay urgencia, se puede uno ir. Pero cuando uno tiene necesidad de confesarse, pues yo en concreto tengo que coger el autobús para cada 2 semanas o 3 confesarme. Y estos niños que hacen ahora la primera comunión, pues ¿cómo se confiesa? Si en la parroquia no... Yo llevo 9 años viviendo aquí, no le he visto sentado nunca al sacerdote confesando. Entonces, yo es que lo veo tan necesario el confesarse, porque queda uno tan tranquilo, queda un... no sé. ¿Y por qué? A veces pienso, vamos, yo no soy quien de decir nada de esto, pero... digo, ¿cómo el arzobispado no mandaría, por ejemplo, cada 2 semanas o 3, pues por las parroquias donde no confiesan, sacerdotes que confesaran y den la oportunidad de las personas que nos gusta confesarnos habitualmente, pues nos pudiéramos confesar? Y noto a faltar eso, porque, vamos, yo estoy acostumbrada de niña y de siempre que había colas para irse a confesar, y es que ahora, claro, como dicen que la gente no se confiesa, pero bueno, si se confiesan 2, pues oiga, 2 que se han confesado, y... no lo sé. De acuerdo, sí, muchas gracias. Y además es que, bueno, pues yo creo que en este programa, especialmente cuando hablamos del sacramento de la penitencia, insistimos, yo me atrevería a decir 2 cosas, porque creo que hay que ser prácticos también en los consejos. A los sacerdotes no nos cansaremos nunca, ¿no?, de decirles, y a los propios obispos de decirnos a nosotros mismos la importancia de tener disponibilidad, prontitud para administrar este sacramento. Es impresionante verle cómo Juan Pablo II tomó también, queriendo predicar con el ejemplo, tomó esa costumbre de bajar a la Basílica de San Pedro y sentarse a confesar en un confesionario. En algunos momentos determinados Juan Pablo II lo hizo, queriendo también gráficamente expresar eso. Y bueno, pues creo que dentro de nuestro orden de prioridades, este debe de ser uno clarísimo, ¿no? Y además creo que también es importante ser ordenado, pues en tener un horario de confesionario. Creo que es importante eso. Ahora, al mismo tiempo que digo esto, digo el siguiente consejo práctico al oyente. Creo que dentro de, aunque de lo primero que he dicho no le quito un ápice, como por desgracia estamos en un momento pues de cierto desorden y también de escasez de clero, etcétera, yo creo que también hay que tener la santa libertad y ejercerla de pedir explícitamente a los sacerdotes, incluso a la sacristía, ¿me puede usted confesar, por favor? ¿En qué momento podría confesarme? O sea, creo que esto le puede hacer bien a los sacerdotes, les puede hacer bien para caer en cuenta también de que hay una demanda y que los fieles les requieren para administrar el sacramento. Luego, yo creo que también a veces podemos hacerles un gran bien a los sacerdotes cuando les requerimos, que debían de ser ellos los que, sí, tiene toda la razón, pero al mismo tiempo creo que hoy en día también a los sacerdotes les tenemos que ayudar a ser sacerdotes y a darse cuenta que de lo que más pedimos de ellos, o sea, la mayor misericordia que pueden hacernos es darnos el sacramento del perdón. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días, sí, escuchamos. Soy Alberto de Palencia. Adelante, Alberto. Mira, llamaba para una pequeña reflexión y hacer una pregunta con respecto a la crisis que estamos teniendo. Le he oído decir algún día, efectivamente, y es algo que me ha calado, que la crisis económica tiene en el fondo una crisis de valores, como otras que ha pasado. Entonces yo me he dado cuenta ahora, por ejemplo, en la campaña electoral, que bueno, pues los únicos que hablaban de regeneración de la vida ética y estas cosas eran partidos de izquierdas, hablaban de respeto, de reducción de necesidades materiales, redistribución de la riqueza, reflexión de los actos cotidianos, reivindicación de los derechos básicos, se olvidaban el de la vida, por cierto, y cosas así que parecían sacadas de una hoja parroquial. Y yo la verdad es que me pregunto, en el día a día, cuando hablamos todos en la calle, de la crisis y tal, o sea, noto un poco la falta de qué opinamos los católicos, de qué tenemos que decir, de qué opina la Iglesia con respecto a que tenemos que cambiar la forma de pensar de esta sociedad, que tenemos que regenerar un poco la moral de esta sociedad. Entonces, ¿qué mensajes podemos decir en las conversaciones del día a día los católicos, la Iglesia en el día de hoy? Era eso lo que le quería preguntar. Pues muchas gracias, Alberto, y la verdad es que lo que el oyente expone me parece que está haciendo referencia a la importancia de que los católicos conozcamos y nos hagamos portavoces y portadores de la doctrina social de la Iglesia.
que tenemos que reconocer que se conoce bastante menos que otras doctrinas morales, ¿no? Porque, por ejemplo, la doctrina moral en lo tocante a la vida, el respeto a la vida, pues bueno, es bastante conocida. Es bastante conocida, entre otras cosas, porque los medios de comunicación, como tiene cierto morbo, la postura de la Iglesia Católica con el tema del aborto, tal o cual, eso sí, eso suele ser amplificado y eso suele ser, bueno, muchas veces para mal. Ya sabemos que es amplificado para mal, para ridiculizar, para tal. Pero bueno, todo el mundo sabe que la Iglesia Católica tiene una postura radicalmente opuesta al aborto y tal y cual. Sin embargo, pues cuando la Iglesia Católica, pues bien sea a través de Cáritas, de Manos Unidas, pues hace un informe o publica un informe anual sobre la pobreza en España, etcétera, eso no suele tener casi ningún eco en medios de comunicación. Bueno, eso no, convocas una rueda de prensa de esas, que algunas he convocado y he estado yo presente, y allí no va casi nadie. Entonces también ocurre esto, que lo que tiene morbo es muy magnificado, y lo que no lo tiene, pues es ignorado. Pero es verdad que, aparte del efecto medios de comunicación, nosotros tenemos que reconocer que somos los grandes, digo los católicos, los grandes desconocedores de la doctrina social. Pues, por ejemplo, para poder iluminar este momento de crisis económica, poder dar unas pautas de cuál pueden ser las causas morales de esta crisis. El oyente ha dicho que era palentino, supongo que él habrá tenido ocasión digo yo que lo habrá comentado, porque pues un servidor el domingo pasado aquí en el diario El Palentino publiqué una carta pastoral con el título de Crisis económica o crisis moral. Bueno, que quien desee también leerla, pues la tiene y tenga acceso a internet, la puede obtener en la página en ticonfío.org, o también en la página web diocesana. Un artículo, Crisis económica o crisis moral, en el que, bueno, pues lo que se viene a decir es, pues, lo que es de sentido común desde la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que la falta de templanza en el consumo, el consumismo, o sea, el hecho de que hayamos tenido, pues un progreso espectacular, en unos resultados de balances económicos espectaculares en los últimos años, ha estado basado, pues, en un crecimiento económico no sostenido, muy inflado artificialmente por un consumo artificial. Y entonces yo lo que planteo en ese artículo es que forma parte de la doctrina social de la Iglesia que el progreso tiene que estar basado, pues, no en un consumo artificialmente inflado, ¿no?, sino en un crecimiento equilibrado. Y al mismo tiempo también se plantea en ese artículo como otra de las causas morales de esta crisis económica, el que no hayamos invertido en los países pobres, y que los países pobres no hayan tenido un crecimiento también equilibrado. Y eso ha hecho que ahora resulta que muchas multinacionales se deslocalizan, van a aquellos lugares en los que la mano de obra tiene unos precios míseros y no tienen derechos laborales, y entonces de allí nos vienen unos productos que son imposible competir contra ellos, ¿no? Curiosamente, el propio capitalismo salvaje, para entendernos, está generando, por no haber colaborado al desarrollo de los países pobres, ahora resulta que ese capitalismo salvaje va al tercer mundo para producir de una manera inmoral también, ¿no?, pues unos productos con un precio imposible de competir con él y acabar hundiendo las empresas de aquí, ¿no? O sea, es curioso, ¿no?, que por no aplicar unos criterios de moralidad en la doctrina social acabamos, pues, generando crisis. Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Buenos días, sí, le escuchamos. Mire usted, hace unos días habló usted de la limosna. Sí. Y se dice que hay que dar la escondida. Y yo pienso que la limosna, cuando se hace con amor, lo mismo da donde te pille, se hace, ¿no? Y por otra parte, quería hacer una pregunta sobre la pregunta de la Biblia. Cuando Judas entregó a Jesús, Jesús le dice: más le vale no haber nacido antes que entregar al Hijo del Hombre. Y luego Jesús, cuando va a morir, le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces parece eso una contradicción, ¿no? Esas dos preguntas, solamente eso. Bien, vamos a ver, pues con respecto a esta última,
es la contradicción entre la responsabilidad del hombre y la misericordia de Dios, que en realidad no es contradicción, sino que es, bueno, pues ese encuentro entre una cosa y otra, entre lo que es el deber de justicia y la misericordia de Dios. ¿Cómo conjugar justicia y misericordia? Vamos a ver, pues nosotros tenemos un problemón, pero como nosotros no somos los jueces, como el juez es Dios, dejémoslo en su mano. Él al mismo tiempo, no lo olvidemos, es juez y es padre. Y las dos cosas las conjuga perfectamente. Es médico, es juez, es padre. Y entonces, ¿cómo conjugar justicia y misericordia? Bueno, pues sencillamente poniendo las cosas en manos de Dios e intentando nosotros cumplir su voluntad. Con respecto a la primera pregunta que hace, pues ciertamente el Evangelio dice que no se entere la mano derecha lo que hace la izquierda, pero también dice en otro pasaje, brillen así vuestras obras delante de los hombres, para que viéndolas den gloria a Dios. Las dos cosas, fijaros bien. ¿Puede parecer contradictorio? No lo es, no lo es. O sea, el Evangelio muchas veces ilumina aspectos distintos de la misma realidad. Cuando el Evangelio dice que no se entere tu mano derecha lo que hace la izquierda, se está refiriendo a que nosotros cuidemos, lo que hemos dicho antes en la intervención del oyente anterior, ¿no? Hace dos otros oyentes, que tenemos que tener cuidado de que el objeto formal, o sea, que la finalidad que perseguimos al hacer una obra no sea la de ser vistos, o que no sea la aprobación de los demás el motor de mi obra. Ahora, cuando alguien obra por convicción y no le condiciona lo que los demás le digan o le aprueben o le dejen de aprobar o hablen bien de él, mal de él, bendito sea Dios que su obra la puedan ver los demás y así de testimonio. Es decir, que el hecho de que una obra en la práctica una obra tengamos que hacerla más oculta o menos oculta, pues posiblemente tenemos que discernirlo en la medida en que somos más tentados de vanidad o menos tentados de vanidad. Si somos más tentados de vanidad, conviene también que aprendamos a ejercitarnos en obras ocultas para así mortificar esa vanidad. Y en la medida en que, por la gracia de Dios, no tengamos tentaciones de vanidad y tengamos muy claro que las cosas las hacemos por la gloria de Dios y no nos afecta la opinión de los demás, pues posiblemente no tengamos que tener tanto cuidado de que si me ven o no me ven que he hecho esto o he dejado de hacerlo. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Mire, soy asidua oyente del Radio María. Bueno, soy católica, creyente, y hoy llevo ya 8 años viviendo con un tumor. Claro, mi vida pues me veo que me acabo. Mi idea, siempre he tenido ilusión de donar algo, pero nunca he podido donar nada. ¿Se puede donar el cuerpo a la ciencia? ¿Está bien o no está bien? Vamos a ver. Bueno, lo primero que nosotros oramos por usted y le ponemos en manos del Señor, porque usted dentro de esa lucha de 8 años ya que lleva con ese tumor, usted quizás vea que en este momento está más débil de lo que ha estado en otros momentos, pero bueno, nosotros seguimos rezando por usted porque el Señor tiene la capacidad y la tiene perfectamente, ¿no?, en su omnipotencia, la capacidad sanadora. Luego también la Iglesia pide la sanación de los enfermos y lo hacemos por usted. Usted no pierda esa esperanza y al mismo tiempo decir, Señor, si quieres puedes sanarme, pero también me pongo en tus manos y sé que hay algo que es más radical que la sanación del cuerpo, que es el vivir en paz contigo, ¿no?, para siempre. Bueno, dicho esto, que seguro que usted lo tiene más claro que yo y no se lo predico a usted, sino se lo digo más bien al resto de los oyentes que lo están oyendo. Con respecto a que si un cuerpo puede ser donado a la ciencia, pues sí, puede ser donado a la ciencia, pero bueno, también eso no se hace de una manera, digamos, pues por iniciativa propia, sino que también pues es cuando la ciencia ve que hay una finalidad que podría y se lo pide, es decir, que usted no debe ser únicamente una iniciativa suya la que lleve a esa conclusión, sino también, pues si quizás haya un médico en su entorno que le pida que pueda ser utilizado pues nuestro cuerpo para la investigación científica, en tal caso, pues eso puede ser, es lícito, ¿no? Pero que
que no nazca únicamente de su iniciativa, sino también de una necesidad objetiva, ¿no? Por parte de la ciencia. Bueno, adelante. Hoy le encomendamos y damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Sí, le escuchamos. Soy Antonia de Madrid. Quería consultarle dos cosas sobre el sacramento de la comunión. Vamos a ver, ¿cuál es la postura correcta después, la postura corporal, claro, correcta después de comulgar? Porque la gente se sienta, a mí eso no me parece, yo creo que debo estar de rodillas, pero no lo sé, me dicen que debo sentarme. La otra pregunta es, cuando no hay nadie que cante en la comunión, a veces es el sacerdote el que canta, el que dirige el canto, entonces nos da la comunión cantando, o sea, no nos dice el cuerpo de Cristo ni nada, porque simplemente nos pone la Sagrada Forma en la mano y ya está. ¿Esto es correcto, padre? Esas son las dos preguntas que quiero hacer. Bueno, pues la verdad es que con respecto a lo segundo, lo correcto es que el sacerdote pues diga el cuerpo de Cristo, y no sea él el que dirija el canto de la comunión. Por desgracia hay veces que el sacerdote pues está él mismo dirigiendo el canto al mismo tiempo que da la comunión y bueno, también tenemos que tener misericordia pues porque hay que afrontar situaciones a las que si no hay nadie que cante, igual el propio sacerdote tiene que hacerlo, pero lo correcto no es eso, lo correcto es que él, según distribuye la comunión, esté diciendo el cuerpo de Cristo y haya otra persona que dirija el canto. Con respecto a la postura litúrgica después de la comunión, la verdad es que igual yo debería de consultar esto, porque así como puedo decirle que la postura litúrgica en el momento de la consagración, pues es la de arrodillarnos todos, la de arrodillarnos, y me parece que estamos olvidando mucho esa postura de adoración. Precisamente estos días estoy escribiendo pues una carta pastoral hablando de el sentido de la postura de arrodillarnos, el sentido que tiene, pero la verdad es que desconozco si existe una normativa para que después de la comunión todos tengamos la misma postura litúrgica o si es correcto que uno se siente y otro se arrodille después de haber comulgado, me refiero. Ya lo consultaré y lo diré en antena en alguno de los programas próximos, porque cierto es que yo creo que la práctica más extendida es que después de comulgar, pues existe esa libertad o nos la tomamos, no lo tengo muy claro, ¿no? De si sentarnos o arrodillarnos, etcétera. Pero bueno, ya lo consultaré. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días, monseñor. Buenos días, sí, le escuchamos. Mire, yo solo quería preguntar sobre la oración. Pues que si se tiene una sequedad pertinaz de muchos años y no se deja de orar y parece un empeño de una misma, si esto sirve o no sirve para nada, es vana o es que Dios no quiere, no sé, como es una desilusión terrible, pero sin dejar de hacerlo normalmente cada día, muchos años. ¿Qué supone esto, padre? Mire, pues yo creo que lo que supone es una llamada a la fidelidad, a la fidelidad. Hay personas que, pues que son probadas porque en su oración siempre tienen sequedad, van allí y se sienten delante del sagrario como un banco, como si fuesen un banco, dijo, es que no siento nada, es que intento rezar y no sé, pues me distraigo, vuelvo a empezar, me gustaría poder tener unos sentimientos de devoción como tuve en un momento determinado de mi vida, ya casi se me ha olvidado lo que era aquello, porque etcétera, 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 ¿no? Yo creo que eso puede ser una de las pruebas más importantes. Yo creo que eso es una llamada a la fidelidad. Y a veces el Señor permite eso en ciertas almas para que también ofrezcan el sacrificio de su perseverancia, lo ofrezcan por las almas a las que están tentadas de infidelidades. Yo me remito a los escritos que hemos conocido de la Madre Teresa de Calcuta, a la que siempre vimos sonreír, ¿no? Luego hemos sabido, al leer sus escritos, que se hicieron públicos para su causa de beatificación, pues que resulta que ella en su interior, por debajo de esa sonrisa, vivía una gran noche oscura y además no sentía a Dios, sentía abandono, sentía como que ella, tenía una prueba interior muy grande, ¿no? Hasta el punto de que en una carta suya le dice un día a su director espiritual, le dice, yo si algún día soy santa, seré la santa de la oscuridad. Impresionante que ella escribiese eso. Si algún día soy santa, seré la santa de la oscuridad. Es decir, que porque ella vivía una prueba interior muy grande. Por lo tanto, yo le diría, si el Señor permite eso en usted, tenga usted
tenga conciencia de que el Señor permite esa prueba, la permite para que usted sea fiel. Muy brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Sí, brevemente, por favor. Soy Cecilia, de Lérida. Adelante, Cecilia. Ya que en Cataluña no se ha extendido todavía mucho a Radio María, por eso quiero llamar. Aparte de eso, estamos hoy con el día del séptimo mandamiento, no robar. Sí. Bien, la cuestión es esta. Nosotros, cuando somos personas que este mandamiento lo llevamos con la frecuencia, ¿qué es lo que es robar al prójimo? ¿Qué es lo que le podemos quitar? ¿Qué es lo que yo, para mí, espiritualmente, robarle es quitarle un poco de su afán por la espiritualidad? No sé si me entiende. El querer ayudar a las personas a decirles qué es no robar. Pues mire, yo creo que, claro, usted plantea algo muy práctico, y es que, claro, también, sin duda alguna, este pecado de robar es no darle al prójimo lo que él tendría derecho a esperar de nosotros, ¿no? Por ejemplo, el no tener la debida generosidad, no tener la generosidad en el grado que Dios pues espera de nosotros, ¿eh? O sea, que el pecado de omisión, del cual tantas veces hemos comentado en el programa, que solemos omitir los pecados de omisión, y valga la redundancia, pues creo que es una buena forma de examinarse con respecto al séptimo mandamiento. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Les hemos ofrecido el programa Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.